La agencia Fitch rebaja la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos y espera que la nación caiga en una leve recesión el cuarto trimestre de este año. ¿Cuáles son las causas para esta decisión y cómo afecta a los estadounidenses? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos la bienvenida a Lourdes Casanova, profesora y directora del Instituto de Mercados Emergentes en la Escuela de Negocios Johnson de la Universidad Cornell. Gracias por estar con nosotros. Primero, comencemos con lo básico. ¿Qué significa esta rebaja en la calificación y cuán grave es? Lo que sucede es que Estados Unidos pierde, es la segunda agencia de calificación que le hace perder a Estados Unidos la A triple, que es la mejor calificación. Standard & Poor's ya se la rebajó en el 2011 y no pasó nada, y parecería que ahora tampoco va a pasar nada por la fuerza de la economía americana. Teniendo en cuenta esto, ¿qué impacto puede tener esta rebaja, teniendo en cuenta que ya hay otras calificadoras que ponían a Estados Unidos en esta situación? ¿Esto cambia algo? ¿Es sustancial, no? Pues vamos a pensar y vamos a comparar también si esto fuera un país latinoamericano, una agencia de calificación de las tres grandes, Fitch, Moody's o Standard & Poor's, rebaja la calificación de un país latinoamericano y todo el mundo tiembla, el ministro de Finanzas, la moneda cae, los intereses vuelven a subir y afecta a todos los ciudadanos del país. Pero dada la fuerza de la economía americana, de momento no ha pasado nada y creemos que no va a pasar nada. La opinión de los mayores economistas en Estados Unidos, Larry Summers, Mohamed El-Erian, han dicho todos: esto ha sido inoportuno, no debería haber llegado. ¿Qué economista argentino o colombiano se atrevería a decir lo mismo, a criticar la agencia de calificación? Lo que sí es cierto es que el nivel de deuda americano es altísimo. Estados Unidos está entre los 5 mayores países del mundo si comparamos la deuda con el tamaño de la economía, del PIB. Entonces hay un problema ahí, hay un problema y se debería poder solucionar. Cada vez que se discute el techo de la deuda en el Congreso, se parece más a una discusión partidista. Si el gobierno es demócrata, los republicanos están en contra, si de subir el techo de la deuda, si el gobierno y al revés, si el gobierno es republicano, los demócratas en contra. Este es un problema muy serio que se debería discutir de una forma más técnica, no solamente política. Entonces, sí, Estados Unidos es una gran economía muy fuerte. Acaban de decir ustedes que la recesión seguramente será leve, es la opinión el consenso alrededor de este tema. Entonces, lo que sí sucede es que la deuda sigue siendo muy alta, la más alta en la historia. Tomando sus palabras, ¿cuánto tiene que ver o cuánta culpa tiene la política en esta baja de la calificación? ¿Qué impacto tiene la política en la economía, en las calificaciones y finalmente en la economía de los ciudadanos de a pie y del mundo, no? Estamos en un mundo donde la política se ha polarizado tremendamente, y en este país también. En este país yo recuerdo que una de las cosas que admiraba más era cuando había cualquier celebración y todos los presidentes anteriores se reunían y discutían los temas del país de una forma civilizada. Entonces esto está realmente muy polarizado. Y yo creo que el problema, más que económico, es político, porque evidentemente estamos en un momento donde la política es muy importante. Vamos a pensar todo el problema que hay con China, todas las discusiones que hay con China. Ayer Estados Unidos decidió que las empresas, el gobierno estadounidense decidió que las empresas americanas no podían invertir en venture capital en China. Estamos en un momento muy político, muy complicado, y tienen que haber acuerdos, tienen que haber discusiones sobre la economía. ¿Qué necesitamos? ¿Qué políticas son mejores? CHIPS Act, IRA, todas estas políticas, tiene que haber un ambiente consensuado y relajado. Entonces, sí, economía muy fuerte, la política preocupa a todos, a las agencias y a todos los ciudadanos.
¿Qué puede pasar en los próximos meses teniendo en cuenta que Estados Unidos se encamina a una nueva elección presidencial donde la política nuevamente va a ser protagonista y donde también tendremos la justicia involucrada porque uno de los posibles candidatos se enfrenta un tema judicial muy fuerte? Estamos hablando de Donald Trump. ¿Cómo puede impactar todo eso en la economía? ¿La política nuevamente podría traerle dolores de cabeza? ¿Podría tener repercusiones en nuevas calificaciones? Definitivamente, porque este rebaje de la deuda, de la calificación, ha sido, y lo comentan muchos economistas, ha sido un problema de gobernanza. Como comentaba antes, hay que poder hablar de forma bipartidista de un tema tan importante como es la economía. Traemos de vuelta la industria manufacturera, como se está pidiendo que regrese. La política de manufactura de chips, por ejemplo. Ahora se está preveyendo una fábrica de chips en Syracuse, al lado de Ítaca, a 1 hora de Ítaca. Entonces, en Upstate New York. Entonces, definitivamente todos estos temas son muy importantes y ha de haber un clima político tranquilo para poder tomar estas decisiones tan importantes para el futuro de este país. Volvamos a hablar de las calificaciones y querría meterme en el impacto que esto puede tener en los ciudadanos de a pie. ¿Cómo puede impactar esto el estadounidense promedio? ¿Lo puede llegar a notar en su economía, en sus hipotecas, en algún aspecto de su vida diaria? ¿Puede llegar a notar esta rebaja en la calificación? Pudiera, y seguro que lo notaría, como he comentado antes, si esto sucediera en un país latinoamericano. Pero en Estados Unidos, como de nuevo la economía es tan fuerte, de momento no hemos visto, porque lo que sucede al rebajar la calificación, entonces aumenta el riesgo. Y entonces podría rebajarse la compra de deuda de bonos del Tesoro americanos. De momento esto no está sucediendo. Entonces, si esto sucediera, evidentemente habría que subir las tasas de interés aún más. Y ustedes acaban de comentar que evidentemente cuando las tasas suben tanto, ahogan a la economía. Entonces, si esto sucediera, que de momento está sucediendo por temas de inflación, no por temas de las agencias de calificación, si esto sucediera, evidentemente lo notaríamos todos, porque el precio de las hipotecas subiría, el precio de la deuda de consumer, etcétera, subiría y nos afectaría a todos. Pero de momento, como decía, las tasas de interés están subiendo, pero no por esta percepción de aumento de riesgo, sino para contener la inflación. Hablando de agencias de calificación, por un lado tenemos esta calificación de Fitch, pero quería preguntarle si esto tiene alguna relación con otra calificación con la que ha hecho Moody's con 6 bancos, que ha bajado también la calificación de 6 bancos. ¿Esto tiene algún tipo de relación o está completamente separado? Es separado porque Moody's ha mantenido, es la única agencia de las 3 grandes que ha mantenido el AAA para Estados Unidos. Ahora ya solo tienen esta calificación de máximo, la máxima calificación en realidad países europeos, Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia. Entonces se mantiene en países europeos, pero lo que ha sucedido, porque ha rebajado la calificación de los bancos americanos, probablemente esto es la consecuencia de lo que pasó con el Silicon Valley Bank, y entonces a partir de ahí hay cuestiones sobre los bancos regionales y entonces por eso ha rebajado la calificación, pero no tiene necesariamente que ver con la calificación de la deuda soberana que Moody's ha mantenido y es la única agencia que mantiene con las 3 As. Profesora Lourdes Casanova, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Muchas gracias. Gracias a ustedes.